este módulo está dedicado, ¿recuerdan a qué? ¿A qué está dedicado el cuarto módulo? Sí, no sabemos. No, no recordamos a qué está dedicado el cuarto módulo. Bueno, está dedicado a los riesgos psicosociales, es decir, a todos los riesgos, a todos los factores del entorno, a estudiarlos y a ver de qué manera afectan nuestra salud mental. Que luego estos efectos, muy bien, Patricia, los riesgos psicosociales, entonces, y que luego estos riesgos lamentablemente también se convierten en este, se convierten en síntomas que afectan la salud mental. Entonces, en este cuarto módulo tenemos una primera sesión que han llevado con la doctora Estela en esta primera semana en la que se presentan cómo son los riesgos psicosociales y en esta segunda sesión cuáles son los derechos que tienen las y los trabajadores respecto a los riesgos psicosociales. Y la tercera sesión, que es la otra semana, el 30 y el 31, ¿verdad, Solicita? ¿Me confirmas? Es 30 y 31, ¿no es cierto? Así lo hemos colocado, ¿no? Sí, doctora, 30 y 31. Ahí está bien. El 30 y 31 no va a estar ni la doctora Estela ni yo, sino la psicóloga Cintia Mendoza Saga. Algunas de ustedes creo que el año pasado llevaron una sesión con ella, ¿se acuerdan? Con Cintia Mendoza, la psicóloga que nos habló sobre nuestras emociones, ¿recuerdan? Sí. Ajá, y entonces esta misma doctora que trabaja en un hospital del Callao, no recuerdo cuál es el nombre, muy buena ella en temas de talleres y capacitaciones, nos va a acompañar la siguiente semana y con ella vamos a tener este taller para qué, para analizar nuestras emociones, en analizarlas y tener herramientas de cómo abordarlas, independientemente de que este factor de riesgo cambie o no. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un compañero o una compañera que está hostilizándome, digamos así. Tengo un jefe o una jefa que no está tratándome de la mejor manera. ¿De qué forma puedo yo, o sea, hasta que este factor cambie, porque a veces este factor no se puede controlar, no puede desaparecer quizás de la noche a la mañana, pero ¿con qué herramientas cuento yo desde el aspecto individual para poder atravesar o navegar esta dificultad sin que afecte mi salud mental? ¿Les interesa ese tema? Doctora, Hola. Sí, doctora. qué bueno, porque nos ayuda no solamente, nos va a ayudar a resolver problemas del entorno del trabajo, sino Mm. también nos va a ayudar a resolver problemas de lo cotidiano, ¿no? Entonces, y justamente por eso, miren, yo les voy a comentar porque aquí la idea del diplomado es no solamente aprender y obtener una nota, sino es aprender y aplicar esto en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, y que ese efecto o esta nueva práctica tenga frutos en mi salud. Como por ejemplo que tenga frutos en la salud, en cómo en cómo me comunico, en cómo manejo mis interacciones sociales, en cómo mantener un foco adecuado, o es decir, ¿no? O atravesar una problemática sin que esta problemática me rebase, ¿ok? Entendiendo cuáles son o cuáles son mis objetivos, cuáles son mis fines, y yo estar centrada o centrado en ello. El día de hoy vamos a hacer una continuación de lo que mencionó la doctora Estela, pero ya desde el lado del qué podemos hacer nosotros, los trabajadores, o qué derechos tenemos. Vamos a ir aterrizando un poquito más, pero antes recordarles algo. Miren, y, y vamos a tener algunas nuevas reglas por aquí. Vamos a hablar ahora de los derechos de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales. Pero antes de eso, les voy a recordar algo, ¿no? En TANI, para nosotros es muy importante la participación de ustedes, de, tanto de las trabajadoras como de las trabajadoras. Escucharlas, saber sus experiencias, porque nosotros aprendemos de ustedes. No obstante, ahora queremos hacerlo de una manera ordenada. Nos hemos dado cuenta que hay mucho espíritu de participación, pero que algunas compañeras, algunos compañeros a veces no pueden,
tienen dificultades para participar por el tema del internet. Entonces, y queremos escuchar a todos, ¿no? Y tenemos participantes muy entusiastas, pero ahora queremos escuchar a todos. Así que, ¿qué es lo que vamos a tener? Para poder ordenarnos bien el tema de participación, nosotras vamos a silenciar los micrófonos y en un determinado momento, solamente en un determinado momento les vamos a permitir participar. ¿Para qué? Para poder avanzar y no atrasarnos en la sesión. ¿Están de acuerdo? Me ¿Sí? parece perfecto, doctora. Sí. Gracias, compañerita. Entonces, solicita adelante. Ya están silenciados, doctora. Ah, ya, ok. Ya, compañeritas, entonces, bueno, la sesión de hoy está relacionada al derecho a la salud mental, es decir, cuáles son los derechos de los trabajadores este, respecto a este del qué podemos hacer, qué es lo que tienen que hacer nuestros empleadores, cuáles son los espacios, ¿no? Entonces, primero vamos a entender qué es el derecho a la salud mental, ¿no? Y eso es algo que nos interesa a todos. A mí me interesa me ha llamado siempre mucho la atención porque cuando entendía qué cosa era la salud mental, empezó a mejorar mucho mi vida personal y también mi vida laboral. Ya no estaba tan afectada por factores ni comentarios de repente en el tema del trabajo, independiente o dependiente, y ya había mucho más autonomía, más libertad, para más comodidad en el trabajo, ¿no? Creo que aquí todas y todos hemos pasado por un tema de moving o hostigamiento, ¿no? En determinado momento. Y cuando uno va entendiendo qué es la salud mental y la va cuidando y la va protegiendo, uno va mejorando también su relación con uno mismo. Nosotros podemos tener una relación con el compañero, con los amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, pero ¿cómo va la relación con uno mismo, no? A veces tendemos, sobre todo las personas que son mayores, a evitar los espacios de silencio. ¿Para qué? Para no encontrarse con uno mismo, ¿no? Es decir, no, quiero la radio prendida o el televisor prendido todo el tiempo porque quiero evitar pensar. Eso quiere decir que por ahí la salud mental no anda muy bien, la relación contigo mismo, ¿qué es lo que sucede? No quieres encontrarte con tus pensamientos cuando en realidad sentarnos en un momento y abordar nuestros pensamientos va a traer una mejora, pero para resolver un problema hay que enfrentarlo. Si no enfrentamos este problema, este momento de silencio con nosotras mismas, nunca vamos a poder mejorar ese espacio de intimidad con nosotros, ¿no? Luego de ello se generan dependencias, apegos a las parejas, a los hijos, a la soledad. De repente, al estar acompañado, uno no quiere estar solo, sola. Diferentes problemas, o los vicios que también, ¿no? Muy presentes, sobre todo en varones más que en mujeres. Entonces, cuando hablamos de salud mental, de ahí la relevancia de la salud mental, ¿no? Eh, todos, nuestra constitución política dice, todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Se presta especial atención a la protección del discapacitado. Y mira lo que dice ahí, ¿no? Dice a la protección a la salud. No menciona precisamente la salud mental, pero nosotras y nosotros habíamos leído que cuando hablábamos de salud, no solamente nos referíamos a la salud física, sino también a la salud que, en mensajitos, si es que pueden poner a qué tipo de salud nos referíamos cuando hablábamos del íntegro de salud. ¿Se acuerdan que la salud tenía varios aspectos? Salud física, luego, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Y leí en un blog donde decían que dormir con la televisión prendida es por soledad. Muy bien, Liz, y emocional, ¿no? Mira, justo Liz nos comenta lo que pasaba, ¿no? Que leyó en un blog que era que el dormir con la televisión prendida era un tema, muy bien, compañera, salud emocional, mental, física y social también, que estaba muy relacionado a la soledad y pasa en muchos adultos mayores y nosotros tenemos una población de oro en este diplomado en TANI que son compañeras que ya están entrando a esta edad adulta del adulto mayor, que están próximas ya a ingresar y
es importante poner sobre la mesa esto, ¿no? Porque ¿qué quiere decir eso, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta de cómo va mi salud mental, de cómo va mi relación conmigo misma, ¿no? Entonces, esto es exacto, salud física, mental y social, ¿no? Entonces, la Constitución ya lo reconoce. No necesita que se mencione que hay salud emocional para entender que este derecho está protegido, ¿no? Por eso que a través del Ministerio de Salud hay diversas campañas dirigidas directamente al tema de salud mental, ¿no? La salud mental dice para la OIT, ¿no? Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral seguro y saludable, en el que se protejan y también se promueva la salud y el bienestar, tanto físicos como mentales. Ah, la OIT sí lo reconoce explícitamente, ¿no? Dice, tanto físico como mental. Y ahí está, si deseas revisar esa información, está el enlace directamente desde donde se ha sacado esa nota, lo puedes revisar, no hay ningún problema. Y mira, ¿no? Habíamos hablado ya de salud, qué es lo que decía la OIT, y ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a estos riesgos mentales, ¿no? Estos riesgos de la salud mental. Ahora, si la salud mental es muy importante como empleador, yo que soy empleador y abro una empresa, tengo una organización de trabajadores, además de la salud física, también voy a tener que cuidar su salud mental. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo lo ha materializado el Estado peruano? El Estado peruano lo ha materializado diciéndole, ok, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, que tú vas a aterrizar esta obligación haciendo que monitoreando, vas a monitorear estos riesgos. Así como monitoreas tus agentes físicos, así como monitoreas tus agentes biológicos, así como monitoreas tus agentes químicos, de igual manera vas a monitorear los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son estos peligros psicosociales que van a generar riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, eh, estos riesgos psicosociales, entonces, va a venir, este peligro psicosocial va a venir a ser todo agente, todo elemento o agente en el centro de trabajo cuya exposición, a cuya exposición el trabajador empieza a afectar su salud mental o la trabajadora empieza a afectar su salud mental. Entonces, solicita, aquí sí, micros abiertos, por favor, porque les voy a preguntar a las compañeras y a los compañeros también. Pregunto, Ya. ¿ya? Micros abiertos ahí, gracias, ya. Pregunta para todos ustedes, ¿no? Eh, Ahí levantan la manito si desean, pregunta ya. Cuando yo, en qué cuando en el centro de trabajo, qué cosas, qué situaciones me han generado afectación a mi salud mental? ¿Qué me he sentido abrumado? ¿Qué me ha generado ansiedad o estrés? Edith, Doctora, ajá, Edith, Edith. Y doctora, buenas noches. Buenas noches, Edith, adelante, cuéntanos. Sí, me ha afectado cuando me alzaron la voz, sobre todo eso. Me he sentido mal, es que yo soy muy sensible y hasta me sale lágrimas rápidamente. Ah, no, es Sí. comprensible cuando te alzaron la voz en el centro de trabajo. Claro, ¿no? Uno piensa y dice que me griten en el centro de trabajo y dice, si yo, y por qué me genera, llega hasta las lágrimas, ¿no? ¿Qué herida habrá tocado? Mm. Puede haber tocado alguna herida, ¿no? Quizás de la infancia, no sabemos, ¿no? Esto lo puede analizar un psicólogo. Yo soy abogada, pero aficionada a la psicología totalmente, y puede haber tocado miles de heriditas que nos pueden haber hecho sentir disminuidas y en cosas. Esto afecta a nuestra salud mental y cada ser humano es un mundo diferente. Hay diferentes heridas que pueden ser reabiertas con una situación en el centro de trabajo.
Vamos a ver acá. Lucita, un comentario pequeñito. Sí, doctora, buenas noches. Hola. Lo que en mi institución, lo que me podría haber afectado es muchas veces la sobrecarga laboral. Mm, Estando uno con estrés, la sobrecarga ya nos hace llegar a mucho más. Eso es. claro. Gracias, Lucita. Giselle, la sobrecarga laboral también. Giselle. Sí, doctora, de repente es el estrés, el trabajo a presión, de Ah, repente la sobrecarga, como decía Lucita, esto todo nos genera estrés, ¿no? Y también de ujú. repente el maltrato entre compañero a compañero o imposiciones También. directas que no puedes hacer y la impotencia de repente no poder realizar a tiempo una tarea encomendada, ¿no? Y ahí se suma el maltrato, las imposiciones de los jefes. Entonces todo esto Ah, hace que se genere un ambiente de un clima institucional malo y hace que te afecte, ¿no? claro, también. Exacto. Muchas gracias, Giselle. Ya tengo anotado aquí tengo anotado tu nombre. Georgina. El factor psicosocial es relacionado a, así como han hablado anteriores las compañeras, que te humillen en el público, Que humillación te en el público. humille. Claro, Ya, o sea, que te faltan ya. te levanten la voz en el público, pero eso está muy mal, ¿no? Ujú. No Es es- solamente son ejemplos, Georgina, nada más. Eran ejemplos de gracias, qué situaciones. Gracias, Georgina. gracias, Ya, vamos, gracias. Liz. Liz, la humillación, sí, pues pasa, ¿no? Bastante. Liz, ya, ok, cerramos micrófonos. Muchas gracias a todas. Dice, la constante discrepancia entre grupos afecta a todo, el maltrato de un compañero, la sobrecarga laboral, la situación que nos traten mal, la doble presencia. Muy bien, compañeras, están manejando. Entonces, todas estas situaciones que afectan nuestra salud mental, todas estas situaciones que afectan nuestra salud mental al final, eh, generan, generan reacciones sobre nuestra mente que pueden derivar en estrés, que pueden derivar en un cuadro de ansiedad. Y es más, imagínense que la persona ya tenga ansiedad y que llegue a un centro de trabajo en donde hay full gritos, full cólera, full maltrato, ¿no? Y y que esta persona llegue ya con el cuadro de ansiedad, entonces cualquier situación hace que detone ya esa ansiedad que tiene desde antes. Imagínense, entonces seguimos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa vamos a ver. Entonces, los riesgos psicosociales, lo primero que hay que entender es que el riesgo, o para mayor precisión, el peligro psicosocial no es una enfermedad, no es un problema personal. Es un efecto del entorno de trabajo, ¿ya? Y esto puede generar enfermedades mentales, físicas, puede afectar el desempeño y vulnerar el derecho a un trabajo digno. Todos tenemos derecho a un trabajo digno. Entonces, por ello, entonces, el Estado dice, no, bueno, se puede afectar la salud del trabajador, es importante que lo monitorees. Entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúa los riesgos, no hay una evaluación de riesgos. Y eso mira dónde se materializa en el artículo 56 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es lo que dice este artículo 56? ¿No? Dice, el empleador prevé que la exposición de los agentes físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Eso es lo que dicen, ¿no? Que no le generen este tipo de daños. Ajá, entonces tu empleador vas a prever que esto no genere ningún daño. Sí, eso está en el artículo 56 de la ley, ¿no? Luego, mira, otra cosa que te dice, entonces, ¿y cómo vas a materializar esto? O sea, ¿cómo vas a prever que el trabajador no esté expuesto o que no esté lesionado por estos riesgos? Pues lo que vas a hacer es hacer un monitoreo de estos riesgos y vas a tener que llevar un registro de estos monitoreos. Así
La ley, el reglamento de la ley dice que tienes que llevar un registro de los riesgos psicosociales, sí, y ¿saben dónde está? En el artículo 33 del reglamento de la ley. Debe existir un registro obligatorio del monitoreo de estos registros. Yo pregunto allí, ¿no? Y ya por mensajito nada más, porque si no me atraso, ¿alguna vez a ustedes los han evaluado respecto a los riesgos psicosociales en sus trabajos? A ver, vamos a leer los mensajes. Si alguna vez les han preguntado por su salud mental, sus empleadores. A ver, no, jamás, nunca, no, nada, nunca. Sigo leyendo y sorprendida. Nunca, doctora. Nunca nos han hablado de los riesgos psicosociales, jamás. Que siento mucha pena cuando ustedes escriben eso porque es muy importante. Bueno, yo, como les decía, no soy abogada, pero tengo cierta formación en temas ya por los años, por los temas de seguridad y salud, cierta formación en temas de seguridad y salud, sobre todo en los temas de riesgos psicosociales, y puedo identificar cuando una persona tiene dificultades en el tema de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos así, como unas esponjitas, ¿no? Nos tocan y ante cualquier dificultad, ¡fua! ¿No? Estallamos, gritamos, lloramos, alzamos la voz, ¿no? Entonces, no hemos sabido cómo manejar esas emociones que de repente nos acompañan desde niños o desde niñas, ¿no? No lo hemos sabido manejar. Entonces, eh, los empleadores están en la obligación de monitorearlo, ¿no? Nunca dicen por acá todos los compañeritos, ¿no? Directores que no conocen la empatía, los que no dicen los cursos que hay salud mental, pero no preguntan. Ah, claro, miren cuántas cosas, ¿no? No se dio para nada. Pero ya sabemos una cosa, la salud mental es un derecho. Segundo, sabemos que no es una enfermedad. Ojo, primera idea, segunda idea, la salud mental o el riesgo psicosocial, el factor de riesgo psicosocial, no es una enfermedad. Tercero, que esta evaluación de riesgos es una obligación de los empleadores. Y cuarto, que debe existir un registro obligatorio de esos monitoreos. O sea, ustedes, terminando esta sesión y el día de mañana, pueden solicitarle a sus empleadores que les otorguen los registros del monitoreo de riesgos ocupacionales sobre salud mental. ¿En virtud de qué? A estos dos artículos, al 56 de la ley y al 33 del reglamento. Pueden hacer eso, ¿no? Pueden solicitarle los registros. ¿Por qué? Porque tú estás obligado a monitorear en virtud del artículo 56 de la ley y debes registrar esos monitoreos, según el artículo 33 del reglamento. ¿Ok? Entonces ya tenemos algunas ideas, ¿ah? Ahora, estos riesgos psicosociales, ¿no? O se considera que que hay una exposición a estos riesgos psicosociales. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar? Mira lo que dice, ¿ah? Se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores causando estrés. Y a largo plazo, dice, ¿no? Les causas estrés, ya hay exposición a riesgos psicosociales. Segundo, y a largo plazo, dice, una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, esqueléticas, mentales, entre otras. Ajá, mira cuántas cosas se pueden afectar por salud mental. Cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, musculoesqueléticas, mentales y entre otras. Imagínate, entonces, sé que estoy frente a un riesgo psicosocial si me causa estrés, en primera. Y si a largo plazo me genera síntomas físicos, también hay riesgo psicosocial. Pero ¿qué dice la ley? Mira lo que dice el artículo de la ley, el artículo del reglamento de la ley. Dice, la sintomatología clínica
debe sustentarse ¿en qué? En un certificado médico emitido por los centros médicos o profesionales médicos debidamente calificados. ¿Dónde está esto? Fácil, en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud. Ajá, entonces el reglamento de la ley define qué cosa es un riesgo psicosocial. Solicita, hay que apagar los micrófonos, por favor. Entonces, y para la OIT, ¿qué es lo que pasa con el riesgo psicosocial? Dice, la reacción que puede tener una persona cuando, la reacción que puede tener una persona cuando se enfrenta a exigencias y presiones laborales que no se corresponden con conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad de afrontar la situación. ¿Qué cosa es esto? Esto es un riesgo psicosocial para la OIT. La reacción, o el estrés, perdón. El estrés, aquí voy a corregir. El estrés es la reacción que puede tener una persona cuando se enfrenta a exigencias y presiones laborales que no se corresponden con sus conocimientos o sus capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Por ejemplo, nos ha pasado en Tani también, cuando tenemos que entregar informes, hasta la pobre Zuli también ha sufrido estrés, ¿no? Por ejemplo, les digo una situación en Tania, no se vayan a sentir aludidos. Por ejemplo, Zuli recibe en su correo 40 correos con pedidos o cosas, ¿no? Sabiendo que tiene otras cosas por realizar también en la organización, ¿no? Su cerebro, ¿qué le dice? No voy a poder culminar la tarea y hay estrés. ¿Cuál es la primera reacción del estrés? Se contracturan los músculos del hombro, se contractura la espalda, empieza a dolerme el cuello, empieza a dolerme la cabeza, hay migraña. ¿Por qué? Porque en tus pensamientos está la idea ya, o ya se dio, ya percibió tu cuerpo que no vas a poder con la labor, que te va a sobrepasar y que el tiempo no te va a alcanzar y que vas a tener un problema. Entonces tu cuerpo ya habló por ti y empieza a reflejar todos los síntomas de y te empiezas a contracturar, se empieza a contracturar tu hombro, como ahorita, por ejemplo, que yo tengo contracturados el omóplato, los hombros, debido a un estrés, no por un tema de Tani, sino por otra cosa, por un tema, digamos, personal, pero ya es estrés también, ¿no? Entonces todos empezamos a experimentar eso. El estrés es una reacción. Es una reacción. Ahora, ¿el estrés es malo? No es malo si, por ejemplo, lo experimentamos de vez en cuando. ¿Cuándo es malo? Cuando estamos expuestos continuamente a estrés. Imagínense las personas que no descansan. Hay casos, para esto recordarles, y hay casos de personas que cuando tienen problemas en casa, familiares, sobre todo las personas que tienen carga familiar, se refugian en el trabajo y no quieren volver a casa, muchas veces, ¿no? Porque dicen, no quiero ver este problema que tengo en el trabajo. Entonces, pasa también con hombres, ¿no? Que no quieren regresar a casa porque quieren quedarse dentro del trabajo y decir, prefiero ver esto a esto. Esto es manejable para mí y lo otro no. O nosotras las mujeres también, cuando estamos en el trabajo y tenemos que resolver tareas de cuidado en casa, nos desbordamos y sentimos que ya no podemos más. Y peor todavía, cuando los empleadores dicen solución, quítenles el teléfono, el celular, ya no tienen conexión para que se concentren en el trabajo. Para que se concentren en el trabajo, mentira. No nos concentramos en el trabajo, es mucho peor porque estamos en la angustia del qué está pasando, ¿no? De qué puede estar pasando en mi casa o cómo se está resolviendo en mi casa. Imagínense que tengo a alguien en casa que está cocinando por mí y me dice, ¿no? Fanny, se acabó el gas. No, a ver, ¿cómo voy a cocinar si no tengo gas y tampoco tengo plata? Imagínense, ¿no? O, señor, los hijitos se accidentó en el colegio. ¿Cómo salgo corriendo? Y N cosas más que estoy segura que todas hemos vivido. Entonces, estas situaciones
Y si yo no tengo un manejo del estrés y no sé cómo están mis afiliadas y mis afiliados en estos temas, entonces nunca voy a saber cuántos están expuestos a reacciones crónicas, a situaciones crónicas de estrés, que va a generar a la larga principalmente estos problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales y N problemas más, ¿no? Entonces, miren un poquito para ilustrar un poquito el tema. Mira esta noticia, ¿no? Esta noticia es de la República. A ver, dice, más de 40.000 peruanos sufrieron ataques de estrés agudo y postraumático en el 2023, según el MINSA. Más de 40.000 peruanos. Según los datos del MINSA, el año pasado hubo diariamente 115 víctimas de este trastorno, acrecentado por un país inseguro, con inestabilidad política, un transporte público insufrible y nulas políticas públicas para fomentar el cuidado de la salud mental. ¿Te imaginas? Perú, el país con más burnout laboral en Latinoamérica. 1 de cada 6 empleados sufre agotamiento frecuente de trabajo. Y aquí, ¿qué había pasado? Con un estudio de Book, que es una agencia, revela que los jóvenes millennials, centennials y generación Z son los más impactados por el cansancio extremo, ¿no? 4 de cada 10 colaboradores no recomendaría su empresa como un buen lugar para trabajar. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Hay gente que valora mucho más el salario emocional, así se le dice, que el salario económico, porque voy a preferir 1000 veces un empleo en el que me permitan, pues, por lo menos descansar los sábados y no trabajar sábado y domingo, o por lo menos un día de la semana para poder desarrollar mis cosas, o flexibilidad horaria, ¿no? Hay trabajos que lo permiten, sabemos, y hay trabajos que no lo permiten, pero este es el salario laboral que valoran mucho más los jóvenes porque eh, no se puede ya con el estrés, es demasiado ya con el estrés. Y Perú está punteando o rankeando los índices de estrés más altos en Latinoamérica. ¿Cuáles son los factores de estrés laboral que se han señalado la OIT? Excesivas exigencias laborales. Tiempo en cantidad, en calidad. Ambigüedad de funciones o responsabilidades. Es decir, no sé, no entiendo bien qué es lo que me estás diciendo. Mala organización del trabajo, en turnos, en falta de pausas, malas relaciones o mal clima laboral, falta de apoyo por parte de los jefes y compañeros y inseguridad respecto al empleo o condiciones inestables. Todos estos factores se han considerado como factores que van a afectar la salud mental de la trabajadora o del trabajador, ¿no? Ahora, ahora la pregunta es, ¿no? Oye, ¿y cómo se miden los riesgos psicosociales? Ahí les digo, les doy un apoyo, ¿no? Los empleadores pueden y tienen la obligación de medir los riesgos psicosociales, pero yo como trabajador podré medir los riesgos psicosociales, por ejemplo, ay, perdón, hablando de riesgos psicosociales, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá hacer una medición de riesgos psicosociales a todos sus afiliados, válida, ¿no? El, la Secretaría de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización sindical podrá, o sea, ya sé que el empleador debe y puedo pedir, ¿no? Pero las organizaciones sindicales podrán. Ahí les dejo una pregunta. Ahora, ¿cómo se miden estos riesgos? A nosotros a ninguno nos han hecho ninguna medición de riesgo psicosocial, ¿verdad? A ninguno, por lo que ustedes me están comentando. Nunca, no se dio nada. Dice, a ver, voy a leer aquí en Radio Tani sus mensajes. A ver, recordemos que el estrés puede llevarnos a la muerte. Exacto, nunca. Presión alta por problemas ocasionales puede ocasionar un derrame cerebral. Es cierto, hay ustedes han visto, por ejemplo, que hay personas que reciben una noticia
y al recibir la noticia nada más, un ataque al corazón, un infarto cerebral, un infarto al corazón, se sube la presión, ya. Ajá, puede causar el estrés, me ha dado presión alta y angina de pecho. Entonces, hay una compañera que dice, se miden encuestas de estructura. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo medimos cómo está mi población? ¿Cómo están los riesgos psicosociales en mi trabajo, no? O ¿qué es lo que debería hacer un empleador para medir esto? Esto, miren, aplicación de encuestas estandarizadas y validadas. O sea, ¿se acuerdan la encuesta que nosotros habíamos hecho? Tal cual, pero con otro contenido, puede el empleador medir estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, hace instrumentos estructurados para medir la exposición de los trabajadores a factores psicosociales. Y estos cuestionarios son cuestionarios que van a permitir. Van a permitir recoger los datos. ¿De qué manera? De forma anónima. Son datos que se van a poder comparar y que van a ser útiles para la prevención de estos riesgos. Y hay algunos ejemplos de estos cuestionarios. Mira, así se mide, doctora Fanny, sí, así se mide. Por ejemplo, puedes utilizar el Listas 21, la versión corta o la versión larga, ¿no? Es un tipo de cuestionario también. Puedes utilizar el cuestionario Suceso Istas 21 también. Hay una versión que está adaptada para Perú y Chile. Y puedes utilizar también el cuestionario COPSOC, ¿no? Es Copenhagen o Schopenhauer. Ay, no me pidan por favor en pronunciación en inglés. ¿No? Es similar al ISTAR 2021. ¿Ya? Ahora, pero además de eso, también hay otras formas de medir. Un micrófono, porfa. Hay otras formas de medir los riesgos psicosociales. Hay otras maneras de medir los riesgos. Se pueden aplicar también evaluaciones de salud ocupacional a través de psicólogos organizacionales. También se puede aplicar, además de esto, puedes hacer grupos focales para hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Pero miren, ¿no? Hay una, hay un cuestionario que se llama, que tiene Perú. Esto fue realizado en el año 2024. Y este cuestionario, a ver, vamos a ver, hay que mover acá la pantalla. Se llama Cuestionario de Identificación y Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Lugar de Trabajo. Perdón, esto ha sido diseñado por el Ministerio de Salud, ¿ya? Eh, y este cuestionario ayuda a medir o a identificar la evaluación de riesgos psicosociales. Puede aplicarlo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede aplicarlo el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay una serie de preguntas, tiene incluso está muy fácil, muy masticado para poder averiguarlo. Y también te dice incluso cómo vas a obtener los resultados de estos riesgos psicosociales. Entonces, es importante que los revisemos, porque si bien los empleadores tienen esta herramienta para medir los riesgos psicosociales. Está aprobada por el Perú, sirve para ver cómo está tu población a nivel de riesgos psicosociales, pero también sirve para orientarte a diseñar medidas para estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una evaluación ascendente y descendente, es decir, ascendente, cómo están mis trabajadores o cómo está, de repente tengo un fallo a nivel jerárquico de las personas que están arriba, jefes, por ejemplo, o puedo tener un problema a nivel de trabajadores, descendente, ¿no? Entonces, hay diversos puntos de estos cuestionarios que nos pueden ayudar un montón, ¿ok? Entonces, vamos a ver el cuestionario, ¿les parece? A ver, voy a leer sus respuestas por acá. Medición de los riesgos, el estrés, medir los riesgos psicosociales, evaluar diferentes factores del entorno. Ujú. Un empleador que dice por acá, a ver, por acá, vamos a ver.
Doctor, a un empleador dentro de la realidad lo que menos le gusta es hacer esa investigación, encuesta a sus trabajadores para evitar ciertas responsabilidades, ya que es mejor desconocer. Es cierto, sí, ¿no? Entonces, vamos a revisar este cuestionario, porque este cuestionario incluso lo podemos aplicar nosotros. ¿A usted le gustaría saber cómo estamos nosotros, este grupo de 40 personas, a nivel de riesgos psicosociales? ¿Les agradaría? Uy, compañera, ya me gané con toda su conversación por teléfono, ya. Sí, ¿no? Sería interesante saber cómo estamos, ¿no? Vamos a revisar entonces este cuestionario de riesgos psicosociales, ¿ya? A ver, vamos a abrirlo. Está el enlace. A ver. Acá lo tengo, voy a ir de frente al documento, ¿ya? Ya. Mira, este es el cuestionario. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, doctora, se ve. Perfecto, compañerito. Gracias. Y entonces vamos. Ya, mira, este es el cuestionario. Este es el enlace. Mira, yo se los voy a pasar incluso, les voy a pasar el enlace para que ustedes, por el Zoom, se los voy a pasar. Ya, ahí está, para que ustedes también puedan irlos checando y los vamos checando por acá también. Ya, mira este cuestionario. ¿Cuál es el objetivo? Dice, no son muchas hojas, ¿ah? Mira, vas a ver, son 21 hojitas. El objetivo es identificar y evaluar los factores psicosociales en el lugar de trabajo que puedan constituir un factor desfavorable a la satisfacción y a la salud de los trabajadores y que sirva de base para el control de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. Ámbito de aplicación. Mira, ¿dónde se puede aplicar? En todas partes. Aplicable a todos los sectores económicos, de servicios. Comprende todos los empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral privado, sector público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos como medida para garantizar el anonimato, o sea, es anónimo de las respuestas emitidas, se aconseja sea utilizado en lugares de trabajo o organizaciones que cuenten como mínimo con 10 trabajadores. ¿Tienes como mínimo 10 trabajadores? Sí, perfecto, aplícalo, ¿no? Pero si tienes un trabajador nada más, ¿lo vas a aplicar? No, pues porque ese trabajador va a tener temor de decir, oye, doctor, doctora, o su centro de trabajo, ¿no? eh, tengo, tengo una mala organización del trabajo, ¿no? Puedes sufrir hasta represalias. Pero no, en este caso, si tienes más de 10 se sugiere la aplicación. Y tiene un método por etapas también, este cuestionario, ¿ya? A ver, voy a leer por acá los mensajitos. Eh, Solicita, ¿puedes enviarles el enlace que yo mandé por WhatsApp del cuestionario, por favor? Entonces, vamos a volver al cuestionario. Mire este cuestionario. ¿Qué cosas evalúa este cuestionario? Este cuestionario dice, ¿no? Su metodología tiene una primera etapa, dice, ¿no? La aplicación del cuestionario lo tienes que completar, hay que marcar un montón de secciones, varias secciones. Luego hay que hacer una puntuación de estas secciones. Y mira, este es el cuestionario. Se llama cuestionario de identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que pones? Por ejemplo, mira lo que pide, la edad, la fecha, el puesto de trabajo y ocupación y género. No pide nombre, no hay nombre. Y hay una separación entre masculino y femenino, ¿no? Dice, por ejemplo, hay varias preguntas separadas en bloques. Les pregunto ahí para que me respondan en los mensajes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos bloques cuando hacíamos cuestionarios? ¿Se acuerdan? Hacíamos cuestionarios y poníamos diferentes
diferentes bloques de preguntas. ¿Cómo se llamaban? Empieza con E. Ejes, Todo muy Estrategias, doctora. ejes temáticos. Y claro. miren, ¿cómo es este primer eje temático? ¿Cómo se llama? Carga de, ¿qué dice? Carga de trabajo. Carga de trabajo. Carga de trabajo, ¿no? Y mira que preguntan en el eje, ¿ah? En este eje preguntan. Dice, a ver, voy a ampliarlo un poco más. Mira lo que preguntan aquí. Lo que preguntan acá, ¿no? En carga de trabajo, ¿no? Considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras personas, compañeros de trabajo, usuarios, clientes. Mira, considero, o sea, tú, el evaluado, ¿no? Considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras personas, compañeros de trabajo, usuarios y clientes. Responder parcialmente de acuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los cuatro. Cuatro alternativas. Mira esa segunda pregunta. ¿Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido encomendadas dentro de mi jornada laboral? Tengo suficiente tiempo, entonces puedo decir completamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. ¿Qué responderíamos aquí? A ver, ustedes, vamos a hacer un ejercicio chiquito, ¿ya? ¿Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido encomendadas dentro de mi jornada de trabajo? Puedo responder completamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, poco de acuerdo, en desacuerdo. ¿Qué respondemos todos respecto a si tienen suficiente tiempo para hacer sus labores? ¿Qué respondemos? A ver, parcial, Completamente de acuerdo. parcial. Si le alcanza el tiempo a la compañerita para hacer todo, entonces por ese lado no hay riesgo psicosocial. Los demás dicen desacuerdo, parcialmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Si le alcanza, ponemos completamente de acuerdo. Si no me alcanza, en desacuerdo. Parcialmente de acuerdo. Eso quiere decir que no a todos nos alcanza el tiempo. Vamos a ir a otro de los puntos, ¿ya? Mira, hay otro eje temático, mira, por acá. Desarrollo de las competencias, por ejemplo. Desarrollo de las competencias. O sea, es decir, ¿cuántas competencias más, habilidades puedes desarrollar tú? Considero que tengo los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar el trabajo para el cual fui contratado. O sea, es una pregunta bien subjetiva, ¿ah? Bien subjetiva, porque te pregunta, ¿tú consideras que tienes las habilidades? Yo quizás, hay trabajadores que de repente por orgullo pueden decir, sí, sí tengo las suficientes competencias. Oye, pero recuerda que si tú respondes en desacuerdo, el empleador va a decir, tengo trabajadores que no están seguros en sus puestos, tengo que implementar medidas para que estén seguros. En mi trabajo, aprendo y adquiero nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Qué pasa si yo pongo en desacuerdo? Ese empleador tendría que implementar medidas para que los trabajadores aprendan o adquieran nuevos conocimientos. ¿Ok? Seguimos avanzando. En liderazgo, mira lo que preguntan en liderazgo. Mi jefe inmediato está dispuesto a escuchar propuestas de cambio e iniciativas de trabajo. ¿Estará de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Mi jefe inmediato está dispuesto a escuchar propuestas de cambio e iniciativas de trabajo. ¿Completamente de acuerdo? ¿Parcialmente de acuerdo? ¿Poco de acuerdo o en desacuerdo? A ver, vamos a ver qué nos han puesto los compañeritos que están parcialmente de acuerdo, ¿verdad? Completamente de acuerdo. A ver, perdón, por acá. Parcialmente, poco de acuerdo. Parcialmente de acuerdo, o sea, casi nadie de acuerdo, parcialmente.
Todo el mundo parcialmente de acuerdo, parcialmente. ¿Ya? Entonces imagínate, ¿no? Mi jefe inmediato brinda apoyo y soporte cuando tengo dudas y consultas acerca de una tarea asignada. Les brinda apoyo sus empleadores, su jefe inmediato, parcialmente de acuerdo. Parcial, o sea, a veces, ¿no? Parcialmente de acuerdo. Y imagínense ya, tengo todos, mira estos otros ítems que tiene acá, ¿no? Claridad del rol, o sea, si tienes claro tu puesto. En mi trabajo existen espacios de discusión para debatir abiertamente los problemas comunes y diferencias de opinión. Puedo realizar el trabajo con la colaboración de mis compañeros de trabajo u otras áreas. Organización de trabajo, mira. En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros de la empresa o institución a todos los trabajadores y servidores. En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y significantes para el cumplimiento de los objetivos. Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables. Organización de trabajo, mira lo que te preguntan, ¿no? Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi jornada de trabajo. También te preguntan por las exigencias, dice, ¿no? Después del trabajo, ¿tengo la suficiente energía como para realizar las otras actividades? Ya, esta pregunta está bien chévere. Exigencias, ¿cómo vamos? Porque luego de la jornada de trabajo, uno tiene que llegar a casa, calentar la cena o a preparar la cena, alistar cosas de los hijitos para el colegio o continuar de repente con labores de cuidado o labores de limpieza, remojar la ropa, y si quiero hacer un curso tendría que estudiar de noche. En esta parte de exigencias, después del trabajo, ¿tengo la suficiente energía como para realizar otras actividades? ¿Qué responden ustedes? Ante esta pregunta? Después del trabajo, ¿tengo suficiente, a ver, energía, ¿no? Acá, esta pregunta. Después del trabajo, ¿tengo suficiente energía como para realizar otras actividades? Poco de acuerdo. Parcialmente, no, doctora, terminamos agotada y encima, después del trabajo hay que sufrir el transporte público para la casa, ¿no? No hay suficiente, pero lo debo hacer. Depende de la edad también, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, mira todos estos ahí. ¿Tú te imaginas? ¿Ustedes imaginan que esta evaluación ya no la hizo el empleador, pero la hace la organización sindical? Imagínense, ¿no? La proponen al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Imagínense. Ahí tienen ustedes el ítem. Pueden realizarla, es rapidísimo. Simplemente se hacen las tabulaciones y ahora les voy a decir cómo no hay suficiente parcialmente. Vamos a seguir chismeando por aquí, ¿qué hay por acá en este cuestionario? Soporte y apoyo. Mira, soporte y apoyo. El trabajo está organizado de tal manera que fomenta la colaboración del equipo y el diálogo con otras personas. En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con mis colegas. A ver, esa pregunta es interesante. Soporte y apoyo. En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con mis colegas. A ver, vamos a sondear. ¿Qué sale? La 20, la 20. A ver, qué bueno, algunas compañeras sí, la alimentación. A veces parcialmente de acuerdo. A ver, completamente parcialmente. No, completamente de acuerdo.
poco de acuerdo. Otro, ¿no? Parcialmente, sí, muy cierto, del trabajo salimos agotados. Parcialmente, para la 20, ¿no? Eso también es importante, ¿ah? Vamos a seguir chismeando por aquí otros ítems de este cuestionario que lo pueden aplicar. Otro ítem, apartamiento. En mi trabajo, tratan a todos por igual, indistintamente de la edad que tengan. Ajá, mira esto, ¿ah? Independientemente de la edad que tengan, tratan a todos por igual. A ver, checa, mira, esta. En mi trabajo, tratan por igual a todos, indistintamente de la edad, no importa, o yo siento que hay una distinción por edad, que me tratan distinto por mi edad. Ni la jefa, poco de acuerdo, no a todos. Mm, claro, ven, que sí hay riesgos psicosociales. No a todos nos tratan igual. Mm. Desacuerdo. Ya ve, ¿por qué es importante hacer? Ahora ya tienes una herramienta en tus manos para poder hacer la evaluación de riesgos psicosociales. Puedes. En mi trabajo, los hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las diferencias de sexo? En mi trabajo se respeta mi ideología, mi opinión política, religiosa, nacionalidad y orientación sexual. En mi trabajo no hay exclusividad para el uso de espacios según jerarquía de la organización. Inclusión laboral. En mi trabajo estoy libre de amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, burlas, calumnias, difamaciones. Tengo un trabajo libre de conflictos artesanales, estresantes, perdón, conflictos artesanales, conflictos estresantes, rumores maliciosos o calumniosos sobre mi persona. Miren, ¿no? La pregunta 28. ¿Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores maliciosos o calumniosos sobre mi persona? ¿Tienes ese tipo de trabajo? ¿Libre, limpio? ¿Estás completamente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo? La 28, a ver, ¿qué responde? Sin gritar, ¿ah? Sin gritar. En desacuerdo. Uy, ¿cuántos, no? El audio, compañeras, el audio. Anita. ¿No? Entonces, mira todo lo que se pueda evaluar con este cuestionario. Motivación del trabajo. A ver, vamos a ver qué siguen respondiendo sobre esa en desacuerdo. Para motivación del trabajo, ¿no? Mi salario está en relación con las funciones que realizo en mi puesto de trabajo. ¿Estoy satisfecho con eso? ¿Me siento reconocido por el esfuerzo que realizo? ¿Te sientes reconocido o reconocida por el esfuerzo que realizas? Autonomía del trabajo. A ver, la 32, a ver, vamos a la 32. Aunque en algunos casos sí esto está resuelto, en algunos casos no. A ver, ¿puedo programar mis vacaciones cuando yo lo considere previa coordinación con mi jefe inmediato? ¿Están de acuerdo? No, dicen. Algunos de acuerdo, sí, lo de las vacaciones sí. Ah, por ahí no hay riesgos, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Y así, ¿no? Entonces, eh, mira, hay un interfase laboral familiar. Siento que mis responsabilidades y obligaciones familiares y o personales no afectan el desempeño de mis actividades en el trabajo. En mi trabajo puedo atender mis problemas familiares o personales, por ejemplo, ¿no?
seguridad, salud percibida, satisfacción en el trabajo, ¿no? Este cuestionario, mira cuántas preguntas tiene. Tiene 44 preguntas. Están distribuidas esas 44 preguntas en diferentes ítems o ejes temáticos, según las variables o dimensiones de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y están distribuidas según esta tabla, mira. Hay varias variables, ¿no? Dice, carga de trabajo, número total de ítems, 2, número de ítem en el cuestionario, 1, 2. Desarrollo de las competencias. ¿Qué más evaluamos? Liderazgo. Estas variable o dimensión pueden ser también ejes temáticos, ¿verdad? Claridad del rol, organización del trabajo, exigencias del trabajo, soporte y apoyo, apartamiento, inclusión, motivación en el trabajo, autonomía del trabajo, condiciones del trabajo, interfase del trabajo familia, seguridad, por ejemplo, ¿no? Salud percibida, satisfacción con el trabajo, ¿no? Todo esto, ¿no? Es decir, y también tienes los factores de riesgo psicosocial para la OMS con, no, está bien, factores de riesgo psicosocial para la OMS y en una segunda etapa ya, a cada ítem se le considera o tú tienes una puntuación. Por ejemplo, si tú colocaste en desacuerdo, el puntaje va a ser 1. Si tú colocaste poco de acuerdo, va a ser 2. Parcialmente de acuerdo, 3. Y completamente de acuerdo, 4. Tiene una puntuación cada uno. Entonces, mira, del ítem 43 al 44, la opción de las respuestas según conformidad, ¿no? Mira, según completamente satisfecho, 4, parcialmente satisfecho, 3. Esto es del ítem 43 y 44 que eran diferentes. Ahora, posteriormente, luego de los puntajes, hay una suma de puntajes. Mira, si te sale un puntaje de 7 a 8, de 7 a 8 nada más, ¿cómo es el riesgo? Por ejemplo, el carga de trabajo, el riesgo es bajo. Pero si el puntaje te sale de 2 a 4, ¿eso qué cosa quiere decir? Mira, nivel de riesgo por variable o por dimensión. Si te sale de 2 a 4 en carga de trabajo, que hay un alto riesgo. Ah, ya, si en desarrollo de las competencias me sale de 5 a 6, hay un riesgo medio. Pero si me sale de 7 a 8, riesgo bajo. Así, eso es una tabla número 4 y listo, ¿no? Entonces tu calificación en riesgo alto, ¿cómo te va a salir? De 44 a 82 puntos, un riesgo alto. Riesgo medio de 98 a 132 puntos y bajo para riesgo psicosocial de 148 a 170. ¿Viste? Esa es la puntuación y tú por ahí puedes tener no solamente un diagnóstico, sino también puedes tener una orientación para tus próximas actividades en seguridad y salud en el trabajo, o por lo menos, ¿no? Para saber dónde están los problemas de seguridad y salud o de exposición de riesgo psicosocial de todas las personas a quienes yo he evaluado. Ahora sí, solicita, por favor, puedes prender los micrófonos. Y ahora voy a leer también las... Ya, listo. Entonces, compañeritos, ahora sí, pueden prender incluso si es que desean hasta sus camaritas. Vamos a hablar un ratito. Si desean, pues. Yo les pregunto ya a ustedes, ¿no? ¿Qué les ha parecido esto? Chiquititas las intervenciones, ¿qué les ha parecido? ¿Hay alguien que quiera dar su opinión? Excelente, doctora. Un buen cuestionario para aprender. Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, Betty. ¿Y se animan a aplicarlo en sus centros de trabajo? ¿Qué dicen? Algunos ya han prendido sus Afirmativo, camaritas. afirmativo.
ahora no quieren prender sus camaritas, están Me parece que el días. cuestionario es más completo, es algo que, bueno, pues explora todo, ¿no? Todo tu sentir en el trabajo. Exacto, es un No, cuestionario que se puede utilizar, ¿verdad? Es un comentario que yo quiero preguntarle ahora también, hemos hablado bastante de los riesgos psicosociales en mujeres. Compañerito Walter, ya lo vi, ya lo detecté. ¿Usted qué opina, compañero? Usted nos podría comentar, digamos, en representación de su género, del género masculino, ¿no? Del sexo masculino. Em, ¿Cuáles son los riesgos psicosociales principales que afectan a los hombres? O sea, ¿cuál es lo más usual que puede afectarlos en el trabajo? Bueno, doctor, en primer lugar, buenas noches con los colegas. Buenas noches. Para comenzar, yo creo que este del cuestionario, pues, es un instrumento de medición que se podía tener para poder identificar los riesgos psicosociales que se tiene y poder trabajar, ya que los riesgos psicosociales dan fundamentalmente a la falta de organización y desconocimiento. En el tema del tema laboral, muchas veces en el trabajador se da la sobrecarga laboral que se tiene, ¿no? Y muchas veces te nace desde el mismo sistema, desde la misma entidad. No se cuenta, pues, muchas veces él menciona que no cuentan con el presupuesto disponible para poder, sincronizar el trabajo. Ellos no tienen en cuenta realmente lo que están afectando en los riesgos psicosociales a los trabajadores y esto repercute demasiado en la salud muchas veces. Hay una sobrecarga y muchas veces en los colegios que hay doble turno. El También, trabajador tiene que hacer malabares para poder cumplir con sus aulas y poder esperar al otro turno que viene. exacto, también, ¿no? Muchísimas gracias, Es compañero una Walter. sobrecarga, ¿verdad? Muy bien, compañera. Gracias, doctor. La sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ya tenemos mapeado el tema de la sobrecarga. Entonces, ustedes incluso pueden complementar estos cuestionarios y pueden complementarlo con un cuestionario, aún aterrizarlo muchísimo más para poder identificado o especializado en sus labores, en las labores que ustedes tienen como un trabajador, por ejemplo, si estoy en minería, si estoy en agricultura, si estoy en salud. ¿Por qué? Porque son riesgos diferentes. Si estoy en educación, porque estoy en un ámbito diferente frente a la exposición de peligros distintos, ¿no? Entonces me puede llevar a identificar incluso como peligro. Pregunto yo a todos, a todos y a todas, si yo identifico que hay un riesgo psicosocial, que hay un peligro, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se da frecuentemente, si han habido denuncias de acoso en determinadas áreas, por ejemplo, en un vestíbulo o en los baños, ¿no? Por la ubicación de los baños, qué sé yo. ¿Dónde debería aparecer estos peligros? ¿En qué documento? ¿En qué documento? ¿Lo recordamos, compañerita Wendy? En el pliego de reclamos del convenio colectivo. Para saber si es que está o no, hay un documento de seguridad y salud que nos dice dónde están identificados los peligros, dónde están evaluados los riesgos y dónde están evaluadas las correcciones. ¿Cómo se llama este documento? Y lo debo tener, ¿ah? Lo debo tener. Identificación de peligros, IP. Luego, Hiper, evaluación en El el IP. hiperché continuo. hiper. Exacto, compañerita Betty. El hiper, muy bien, compañero Walter. Exacto, en el hiper. Ahí tiene que estar. Entonces, si yo quiero ver, quiero evaluar cuáles han sido los riesgos, qué riesgos psicosociales viene considerando hasta este momento mi empleador, lo que tengo que hacer es pedir el hiper. Si veo que en el hiper no se ha contemplado nada de riesgos psicosociales, ¿cuál es el paso número 2 que puedo hacer hacia mi empleador? Pedirle que la evaluación de este monitoreo de riesgo ocupacional. ¿Y cuáles serán
¿Qué fundamentos legales utilizaré en una carta en la que yo le pida, dime cuáles son tus riesgos ocupacionales? O dime dónde están tu monitoreo de riesgo ocupacional. ¿Qué argumentos puedo pedir? ¿Qué argumentos puedo citar? ¿Qué artículos de la ley dijimos? El artículo 100. La ley de 103. seguridad salud del trabajo. 103, muy bien, Jacqueline. El artículo 103, ¿y qué más? Y el artículo 50 y... 56. Muy 56 bien, de la ley de compañera. seguridad y salud. 56. Se hace una carta y dice, en virtud a lo señalado en el artículo 56 de la Ley de Seguridad y Salud y el artículo 103 del reglamento, solicito a usted se me ponga en conocimiento la evaluación de los riesgos psicosociales que ha hecho usted de los trabajadores en el centro de trabajo. En tanto que he visto que en el IPRC se ha medido o no se ha medido, se ha considerado o no se ha considerado como un riesgo psicosocial del trabajo. Y ya está. Y ya dieron un avance. Si no pasa nada, si no hay IPRC, si mando la carta y no me entregan, me dicen no he hecho evaluación, puedo solicitar a servir, si en caso fuera una entidad pública, que hay un incumplimiento normativo. 2, si estoy en una entidad privada, en el sector privado, puedo solicitar una inspección a SUNAFIL para informar que la empresa no esté realizando. 3, puedo colocar en mi plan de trabajo como organización sindical, puedo evaluar a través de este cuestionario nacional y avalado cómo van los riesgos psicosociales en mi organización. 4, puedo proponer ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que se aplique esta evaluación a todos los trabajadores. Miren cuántas cosas se pueden hacer. Imagínense. Bueno, entonces dejo de compartir esta parte. Solicita les va a enviar a todos ustedes el PPT. Muchísimas gracias y los esperamos la otra semana.